A empezar, se irán sumando los que están en sala de espera paulatinamente. Bueno, ahí está. Mi nombre es Federico Giardini. em, Trabajo en el mercado de capitales hace varios años. Trabajé inclusive fuera del país también, en finanzas estructuradas y trabajé en la Bolsa de Comercio de Rosario, que auspicia, que da este curso, no que auspicia eh, este programa. Y trabajo desde hace ya muchos, 17 años, creo que son, en WorldCap, que es una empresa eh, basada en Rosario, que eh, es una empresa de consultoría o asesoría en economía y finanzas, con mucho foco en lo que tiene que ver mercado de capitales, sobre todo la parte de financiamiento de empresas. Em, a mí me toca dar este módulo con ustedes donde se desarrolla justamente el tema de instrumentos de financiación de empresas. Van a ver que no vamos a hacer tanto foco en los instrumentos per se, sino que vamos a hablar en general de las cuestiones de mercado de capitales, cómo funciona y sobre todo cómo funciona en la Argentina, un mercado que es una cuestión bastante peculiar o les diría extraordinaria en el mercado de capitales, que es el financiamiento a las pymes. ¿Por qué digo que es peculiar o extraordinaria? Porque es algo que no se ve habitualmente en otros países, em, que las pymes, la pequeña y mediana empresa, tenga acceso al mercado de capitales, al menos en las proporciones o en las dimensiones que se dan en la Argentina con respecto a lo que es el tamaño del mercado de capitales argentino. Tal vez en otros países hay algunas experiencias, en Londres, en Inglaterra había y en otras también, sobre lo que es el financiamiento al mercado de capitales de pymes. em, pero la Argentina tiene una experiencia ya hace varios años que es de notar. Entonces vamos a hacer bastante foco en ello. Bueno, yo voy a compartir una presentación que tengo. Dos cuestiones así de medio de funcionamiento. Yo tengo solamente este encuentro con ustedes, así que voy a tratar de repasar casi todas las placas que están en la presentación a las cuales ustedes tienen o van a tener acceso. Las placas son como 60. Yo por ahí me enfoco en algunas pocas de ese total. La idea es que en estas 2 horas, un poco menos, porque vamos a hacer un corte tipo 10 menos 10. La idea es que los pocos conceptos que veamos se los lleven bien agarrados, ¿sí? Y, y, y que me hagan las preguntas que deseen. Tratemos de que sean en el curso de estas 2 horas, porque a las 11 tenemos que liberar el espacio, ¿sí? El tiempo. Así que cualquier cosa me preguntan. Yo prefiero siempre que me pregunten por micrófono, ¿sí? Veo que no hay casi cámaras prendidas, ni una creo que hay prendida, excepto la mía. Entonces, pero es por micrófono, ¿por qué? Porque al tener solo la presentación en pantalla completa, porque mi vista no me permite tenerla en una ventana chica, no veo yo si escriben en el chat. Entonces, por ahí se me acumulan preguntas que veo al final y no hacemos tiempo. Entonces, preguntas, comentarios, si alguien tiene disiente en algo o tiene que hacer una crítica, también me frena o me para, digamos, para tener la palabra y lo dice, sin ningún problema. O alguien quiere aportar algo, bienvenido.
No sé si alguien, tuve yo clases con alguien o alguno tuvo clases conmigo antes. En tal caso me avisa. Eh, Mis clases siempre giran más o menos en torno a lo mismo. El mercado de capitales no es física nuclear, ni mucho menos. Y quien quiera hacerles creer eso, pónganlo en duda. Como le digo a mi hija de 11 años que ponga todo en duda, me pone en duda a mí primero que nada, porque sí, se puede complejizar el mercado de capitales con cuestiones, fórmulas, complejas, integrales, etcétera, 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 etcétera. Pero al final del día, la base de lo que es finanzas y mercado de capitales, que es uno de los mercados de dinero a los cuales acceden las empresas y las personas para financiarse o invertir, que son las dos caras de la misma moneda, no es tan complejo, ¿eh? De hecho, bastante simple, bastante simple. Yo, a ver, les comento algo, una anécdota. Yo trabajé, como les dije, fuera del país algunos años y uno de los lugares donde estuve fue en Irlanda, en Dublin. Irlanda tiene una característica bastante particular, que fue un país, si bien está en Europa, un país que fue pobre muchísimos años, en la Europa occidental, donde los países son ricos, ¿no? En los Países Bajos, Francia, bueno, Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza, Suecia, los países nórdicos. Bueno, y Irlanda era como que venía medio desacoplado. Eh, País chico, pocos habitantes, medio inhóspito, y bueno, venía con niveles de pobreza o de retraso en su desarrollo bastante importante. A partir de ciertas reformas estructurales y la Unión, su papel dentro de la Unión Europea, que hizo que, le, que tenga ayudas económicas, empezó a desarrollarse mucho a comienzos del de este siglo. Empezó a desarrollarse mucho y tuvo un crecimiento exponencial que recibió el nombre de los tigres celtas, ¿sí? No los tigres asiáticos, los tigres celtas. Ese crecimiento también se vio apoyado por una baja en la tasa del impuesto a las ganancias que ellos aplicaban a las empresas. Entonces, mientras en el Reino Unido, en Alemania, en Italia y Francia, etcétera, que son los países líderes, digamos, del G7, de las potencias mundiales, digamos, por el PBI, tenían una alícuota que no era menos del 35, 40, 40 y pico por ciento en algunos casos para las empresas. Ellos ponen una alícuota, si no mal recuerdo, cerca del 15% de las ganancias. Entonces, ¿qué pasó acá? Muchas empresas dijeron, vamos a radicarnos en Irlanda. Irlanda hablan inglés, está cerca. El gobierno había empezado a desarrollar, justo con la empresa esta Ryanair de los vuelos baratos, el aeropuerto de Irlanda para tener buena conectividad de Dublin, mejor dicho. Eh, bueno, empezó a crecer, autopistas y bueno, Irlanda en los últimos 20 y pico de años creció, cambió totalmente, Dublin específicamente. Pasó en una ciudad, Irlanda pasó a ser un país que exportaba gente, la gente emigraba, se iba a Irlanda, el irlandés dejaba su tierra y se iba porque no tenía trabajo, pasó a ser un país que importaba gente, ¿sí? Y dentro de los importados caí yo ahí, en el año 2002, diciembre del 2002. Em, y dentro de las empresas que migraron ahí, muchos eran los grandes bancos internacionales, como por ejemplo JP Morgan, Citigroup, Merrill Lynch, etcétera, etcétera. Em, Ahora, ¿qué le faltaba? Le tenía la tecnología, no tenían, bueno, tecnología sí, porque mira, tenían las empresas que se radicaban, el Estado que apoyaba, hablaban en inglés, o sea, todo bien, faltaba la gente, ¿no? Por eso importaban que trabaje. Había miles de puestos de trabajo abiertos, pero le faltaba gente. Entonces, eh, empezaron a tomar lo que había. Primero, obviamente, alguno que había estudiado finanzas, business, y después, bueno, el que era idóneo para cosas.
Em, ¿Y qué pasaba? El irlandés en general, como uno cuando termina el colegio se prepara para lo que va a poder estudiar y mucha gente estudia en función de la salida laboral que sabe que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, ahora había mucha gente estudiando programación, en mi época de estudiante, yo entré en la universidad en el año 93, creo, 94 por ahí. Se estudiaba mucha administración de empresas. ¿Por qué? Porque empezaron a ver en la Argentina en ese momento privatizaciones de empresas públicas, flujos de inversión de afuera por una política económica de estabilización que había logrado el gobierno en ese momento, a partir de la convertibilidad. Entonces, bueno, o sea, hacían falta gente que sepa de ciencias económicas, entonces todos estudiaban eso. Bueno, en Irlanda, ¿qué pasaba? Las salidas laborales eran tres: policía, cura, país católico, o maestro. Esos eran los tres empleos que más en Irlanda, la Irlanda de los años 70, 80, tres mayores fuentes de empleo. La iglesia, el Estado a través de la policía o el Estado a través de la educación. Resultado de esta historia, yo, miren el tiempo que estoy invirtiendo para decirle que el mercado de capitales no es complejo. Cuando yo fui a trabajar allá, que yo trabajé puntualmente en el banco JP Morgan, mis colegas eran profesor de historia, profesor de filosofía, profesor de teología. ¿Por qué? Porque se habían preparado para eso. Y puse, ¿cómo puede ser que un profesor de historia, que fue, yo me acuerdo que el que me capacitó a mí en lo puntual del trabajo que tenía que hacer, era profesor de historia, es amigo mío todavía, hoy vive en Nueva York, sigue trabajando en JP Morgan en Nueva York, pero irlandés él. Em, y él me capacitó. Entonces, pues, pará, ¿cómo? ¿Un profesor de historia entiende de esto? Sí, porque no es difícil, no es complejo. Hay que aplicar sentido común. Entonces, a una persona que aplica sentido común puede razonar, el mercado de capitales es sencillo. Habiendo hecho esa introducción y viendo de que casi ninguno de ustedes desertó a partir de ella, paso a compartir la presentación que tengo con ustedes. Ah, y arrancamos. Bien, voy a achicar acá. Bueno, siglo internet. Este está muy bien. Ahí vamos. Preguntas iniciales que siempre tengo para ustedes. ¿Quiénes se financian en el mercado de capitales? ¿Alguien quiere mencionar quiénes se financian en el mercado de capitales? ¿Argentino o en el mundo? Lo que sepan. Personas y empresas, las empresas fundamentalmente a partir de lo que es la toma de deuda o o ¿cómo se dice? La puesta en circulación de acciones y las personas puede ser con caución. Perfecto. Entonces se pueden financiar, como bien dijiste, personas. Se pueden financiar empresas en sus diferentes formas jurídicas, sociedad anónima, se pueden financiar SRLs, se pueden financiar, perdona el ruido de atrás de fondo, estoy en la oficina y tanto de emoción con el tema del partido de Argentina de hoy. Perdón, voy a pedir un poquito de silencio. Ey. Perdón, acá estoy. Les decía, empresas en sus diferentes excepciones jurídicas, mutuales, cooperativas también, personas, y te faltó mencionar el Estado, ¿no? En sus diferentes niveles, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. También se financian en el mercado de capitales. De hecho, en la Argentina, la mayor actividad que se ve en el mercado secundario, después vamos a explicar la diferencia entre el mercado primario y mercado secundario, se da con el trading de títulos públicos. Bien. Ahora, ¿qué tipo de empresas se financia en el mercado de capitales argentino? Bueno, ahí ya un poco la respuesta di en cuanto a sus tipos societarios o jurídicos, pero lo que yo sí acá quería hacer mención es lo que dije en la introducción.
En el mercado de capitales no solo se financian las empresas grandes, que es lo que uno lógica ve, yo cuando mira, si alguno de ustedes mira los canales de Bloomberg o mira las noticias, no sé, de las bolsas del mundo, bueno, obviamente se habla de las grandes empresas, ¿sí? En la Argentina, sobre todo los que trabajamos, en mercado de capitales tenemos mucho contacto con empresas que no necesariamente son grandes. De hecho, la mayoría de las empresas, no por volumen, pero la mayoría, la mayor cantidad de empresas son pymes. Sí, está bien, son volúmenes más chicos, naturalmente, porque la facturación y los resultados que tiene una empresa pyme son diferentes a las que tiene una gran empresa en la Argentina, llámese Ternium, llámese Banco Galicia, llámese em, bueno, Telecom o cualquiera de ellas, que están en el mercado de capitales, pero también hay un montón de pymes. Entonces, no solamente se financia la gran empresa, sino también se financia la empresa pyme. La tercera pregunta es el mercado, esta sí quiero que me la responda alguno de ustedes, ¿es el mercado de capitales una alternativa de financiación siempre disponible? Pregunta de examen. Siempre disponible para la empresa, ¿no? Que se financia. No estoy hablando de que los sábados y domingos cierra el mercado, ¿no? Ay, contentan por chat. Están con la voz ronca. Eh, Empresa, gobierno. A ver que no, si no me acuerdo, ¿eh? También está el mercado de dinero. ¿A qué se refieren con el mercado? Natalia, ¿a qué te referís con el mercado de dinero? Bueno, pregunta que queda ahí colgada. No, a ver, sí, no, fuera de sacando, no me refiero así cuando está abierto el mercado. Sí, naturalmente, si uno va a querer operar fuera de horario de mercado, no va a poder, pero digo, sacando el horario de mercado, está siempre disponible el mercado de capitales para una empresa que se quiere financiar. O sea, yo soy el gerente financiero de una empresa, ¿sí? Estoy armando mi flujo de fondos, es decir, los ingresos de caja y los egresos de caja. Ahí, Lucas, estoy contigo. Egreso de caja e ingreso de caja. Entonces, voy viendo los egresos que voy teniendo y los ingresos. Y veo que tengo un descalce financiero proyectado, que no quiere decir que se vaya a cumplir de manera cierta, pero proyectado de acá a 4 meses. Entonces, como gerente financiero que soy, ya previsor, ¿sí? Hombre previsor vale por dos. ¿Qué hago? Lo calzo a ese descalce con una emisión de títulos de deuda. Bien, ¿por qué? Porque soy un gerente financiero de que piensa de que el mercado de financiación a través del mercado de capitales va a estar siempre libre. ¿Es correcto el razonamiento que hice como gerente financiero? Lucas, creo que habías levantado la mano, no sé si querías decir algo en línea con esto. Exactamente, sí. Había levantado la mano para contestar esto, que no siempre está disponible porque uno proyecta y en base a proyecciones empieza a ver si puede ingresar al mercado de capitales o no, presentando y teniendo la documentación necesaria. Sí, perfecto. Ahora, vamos a suponer de que sí, yo tengo la documentación necesaria, que es correcto, no es que yo digo quiero estar en el mercado y estoy, hay que estar preparado para estar en el mercado de capitales, que es estar preparado para el mercado de capitales como empresa, bueno, tener balances, es decir, estados contables correctamente confeccionados, presentados y auditados. Tengo que tener la capacidad de generación de información, incluyendo estos estados contables en tiempo y en forma. Y tengo que cumplir ciertos requisitos de forma que exige la Comisión Nacional de Valores, que es el ente que regula el mercado de capitales, que está con una política a partir del gobierno de Milei de desregulación fuerte, bajando cada vez más los requisitos para que las empresas puedan acceder al mercado de capitales, lo cual tiene una arista, si se quiere, eh, no sé si negativa, pero sí de prudencia, que es cuando, a ver, los requisitos estaban supuestamente para proteger al inversor. ¿Sí? Como se hace una oferta pública y cualquiera, como dice un periodista, Doña Rosa,
puede ir a invertir para proteger que Doña Rosa no sea víctima de una estafa. El Estado, a través de la Comisión Nacional de Valores, controlaba que quien ofrecía un producto de inversión a Doña Rosa y al resto no sea una estafa. Bien, no opinaba la calificadora perdón, la Comisión Nacional de Valores si era riesgoso o no riesgoso en el término del riesgo que uno conoce de la operación del negocio, del cambio de las condiciones macroeconómicas, etcétera. Sí que no sea riesgoso porque quienes estaban financiando eran unos delincuentes que hicieron una quiebra fraudulenta, que lo que ponían en los estados contables era falso, que mentían respecto de quiénes eran sus directores, etcétera. Esa protección de legalidad, si se quiere, la da la Comisión Nacional de Valores. Al levantar muchos requisitos, algunos realmente por una cuestión de evolución del tiempo y de la dinámica había que hacerlo, otros es una decisión para dinamizar el mercado, que no digo que esté mal, pero bueno, siempre tratar de entender por qué estaba antes y por qué no está más ahora, ¿no? Esto de las desregulaciones tiene esa cuestión. Está bien, pero ojo que por algo estaba la regulación. Bien, entonces, mi pregunta era más que nada si siempre va a haber oferentes, compradores disponibles a financiar a las empresas que se quieren financiar. Estamos hablando principalmente del mercado argentino, ¿no? Que tiene sus peculiaridades, según la vez que uso esta palabra, eh, porque es muy peculiar, por eso me acuerdo. Eh, Soy de hacer chistes muy malos, les aviso. Eh, Les decía, el mercado argentino, ¿qué características tiene? Además del que dije anterior, para que se entienda un poco la respuesta a esta tercera pregunta. ¿Qué características tiene el mercado de capitales argentino? El mercado de capitales argentino tiene la característica de ser playo, chico. ¿En qué sentido? De que no hay tanto volumen de dinero, de transacciones, comparado con otros países que no nos vamos a ir a hablar de Estados Unidos para compararnos con otros países que están eh, a la par de la Argentina, si se quiere, en Producto Bruto Interno, por buscar una métrica que pueda comparar países eh, o niveles de desarrollo cultural de su sociedad, etcétera, eh, está muy por debajo la Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, en la Argentina se cambiaron las reglas de juego de manera imprevista y arbitraria, sin consensos muchas veces, se rompieron contratos, se dejó de pagar deuda, tuvimos vaivenes económicos, macroeconómicos muy graves para lo que es el desarrollo de la moneda y de las instituciones del país. Falta, esto se resume siempre con la frase de falta de la seguridad jurídica, que son todas cuestiones que parecería que este gobierno está tratando, no todas, pero muchas, de encauzar, eh, tomando políticas que se conocen como más pro mercado, es decir, políticas que podrían alentar un mayor volumen de transacciones en el mercado de capitales. Todavía no se ve como se esperaba. Bueno, de hecho habrán leído la semana pasada de que no, no le dieron a la Argentina el upgrade a país emergente, lo cual le impide a muchos inversores institucionales, fondos de pensión, por ejemplo, de otros países, el dinero que manejan de los jubilados, que son cantidades enormes de dinero, de venir a invertir en la Argentina, porque para invertir en la Argentina, perdón, esos fondos parten sus reglamentos. Para invertir en un país, tienen que invertir en países que sean mínimamente en mercados emergentes, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿por qué no sucede eso? Bueno, no sucede porque todavía eh, no están consolidadas muchas de las virtudes que tiene que tener un
mercado, un país, para que se lo considere como tal. Entonces, es el huevo y la gallina a veces, porque a veces lo que se necesita también es que haya mucha dinámica, pero bueno, el dinero no viene hasta que no se observe que hay una normalidad, digamos, en nuestro medio. Entonces, al haber un mercado de capitales chico, los sacudones son mucho más fuertes. ¿Qué es un sacudón? Un sacudón, por ejemplo, es lo que pasó hace ya casi 10 años, en el año 2017, desde el periodo 2015 al 2019, gobernó Mauricio Macri en la Argentina. Em, En el 2017 hubieron elecciones parlamentarias, la economía no repuntó tanto como se esperaba con Macri. De todas maneras, en el 2017 gana nuevamente el oficialismo, es decir, el gobierno de Macri, la parlamentaria, las elecciones de mitad de término. Eso se esperaba que le dé un empujón al país, pero bueno, se dieron al país, al gobierno para tomar decisiones que ayuden al país en cuanto a cuestiones de mercado. Pero lo que pasó fue que también no se hizo eso, no, muchas reformas no se hicieron, eh, hubieron ruidos políticos, de juego de la política argentina, sumado a factores extranjeros, pero no se le puede echar siempre la culpa a los extranjeros, pero bueno, es cierto que había una guerra comercial, China, Estados Unidos, etcétera. Todo eso hizo de que los inversores empiecen a tomar mayor cautela al hacer sus inversiones, a retirarse de algunas posiciones que habían tomado en cuestiones más arriesgadas. Argentina es algo más arriesgado. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a salirse del peso, empezó a ir al dólar en la Argentina, al dólar ya sea para sacarlo del sistema, para guardarlo, para irse de la economía, para irse del país. La gente no se va en pesos de la Argentina, se va en dólares, como cuando uno viaja. Eh, Hubo venta de los títulos argentinos, etcétera, etcétera. No era el compra argentino, era el venta argentino, como otros países. Lo que pasa es que en la Argentina de vuelta, al ser tan playita, al haber poca agua, esos sacudones se notan mucho. Mucha presión sobre el dólar. ¿Y qué hace el gobierno para frenar esa presión sobre el dólar? El dólar subía, ¿no? ¿Qué hace para frenar esa presión sobre el dólar? Que siempre es una mala noticia para el gobernante, que suba mucho el dólar, porque la gente se pone nerviosa, porque eso va a inflación, porque piensan de que sus ahorros y sus sueldos se hacen triza, que pasa, no es que una imaginación. Eh, entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno interviene en el mercado financiero subiendo la tasa de interés, ¿sí? A través del Banco Central. Lo cual además se leyó como un retroceso institucional porque hasta ese momento, en ese gobierno, no en otro previo, pero en ese gobierno de Macri, el Banco Central había logrado o había demostrado una independencia que debería tener siempre con respecto a el Poder Ejecutivo. Em, y ahí, en una conferencia de prensa, me acuerdo que dan el ministro de Economía sentado al lado del presidente del Banco Central. Bueno, se lee de que esa independencia no estaba. Y bueno, la política económica, a través de la política monetaria, con, con una restrictiva, ¿no? Cuando uno sube la tasa de interés, una política restrictiva para el nivel de actividad, porque cuando uno sube la tasa de interés, las empresas no dejan de encarar proyectos, la gente deja de gastar, ¿sí? Y eso se hacía para tratar de contener el valor del dólar, que además no pasó. La gente seguía comprando dólar, después, bueno, vinieron los cepos, etcétera. Em, Cuando la tasa de interés se va muy alta, quien se financia en el mercado de capitales
empieza a razonarlo. Así, che, yo una cosa me venía financiando, qué sé yo, el 24% anual. Y ahora la tasa se me fue al 70% anual. Tenía esta inversión que hacer, no la hago. Tenía que comprar toda esta mercadería para producción, no la hago. Empiezo a reducir mis costos, se empieza a achicar la actividad económica. Y por otro lado, el inversor, ¿sí? Que puede decir, ah, qué bueno, ahora tenía una tasa del 20, ahora tengo una tasa del 80, el 70%. El inversor, eh, el inversor, ¿cómo llamarlo? El inversor capacitado, el inversor inteligente, prudente, miraba tres veces antes de invertir al 70%, porque ¿cuál es el peligro que hay si uno invierte al 70%? Hola, ¿cuál es el peligro? Si yo invierto, alguien viene y me promete, ¿conocen el dicho, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía? ¿Algo lo que escuchó o es cuestión de viejos nomás? Cuando la tasa es alta, el riesgo es alto. ¿Y qué es el riesgo en finanzas? No La es el probabilidad de riesgo. impago. Incumplimiento. Exacto, no es Pérdida. el riesgo que venga una tormenta. El riesgo es o que venga un barra brava a tirarme una piedra al auto. El riesgo es de que no me paguen. No me paguen en tiempo y en forma. Es decir, no me paguen como dijeron que me iban a pagar. Es decir, si me debían dólares, que me devuelvan dólares y cuánto me lo tenían que devolver. Entonces, otra anécdota, siempre voy por las ramas yo. En la Argentina, bastante anterior a esta, esto fue en el 2017. Allá por el 99, muchos de ustedes ni existían, eh, había un gobierno ay, no me acuerdo, el de la Rúa creo que estaba. Y la Argentina empieza a transitar un momento de mucho ruido institucional, económico, etcétera. Se menciona, me acuerdo del blindaje, había anunciado en cadena nacional el presidente, como diciendo ahora la Argentina puede estar tranquila de que va a poder afrontar va a poder pagar sus deudas. eh, Etcétera. Bueno, obviamente que el inversor no le creyó, se fue, se retiró, empezaron a vender los títulos argentinos. Entonces, ¿qué pasa cuando se vende mucho? Cuando se vende mucho, el precio baja, ¿no? Cuando el precio baja, sube el rendimiento, ¿no? Si yo tengo un bono que paga el 7% anual, ¿sí? Si yo lo compro a la par, me va a rendir, si compro $1.000, por ejemplo, 1.000 pesos, $1.000, el 7% anual me va a dar $70 todos los años, ¿sí? Entonces, 1.000 a 70, la rentabilidad, ¿sí? Del 7%. Ahora, si yo en lugar de comprarlo a 1.000, lo compro a 900, me sigue dando 70, porque el cálculo es sobre 1.000, sobre valor nominal, lo compro bajo la par, ya no me da el 7% 70, me da bastante más. Y así, mientras el precio del bono va bajando, el rendimiento real, la TIR del bono, ¿sí? Va subiendo. Y viceversa, cuando sube el precio, baja el rendimiento, con el cupón siempre igual, ¿no? En 7%. Bueno, lo que pasó fue que empezaron a bajar los precios de los bonos argentinos, empezó a subir su rendimiento y algunos vieron oportunidades. Y dentro de los que vieron oportunidades estaban los que manejaban los fondos de pensión de los jubilados italianos. Siempre vuelvo a Italia yo. ¿Y qué pasó? Y, rendían los bonos argentinos, rendían el 20% anual en dólares, 19% anual en dólares, mientras un bono de Estados Unidos rendía el 5% anual en dólares. O sea, una prima del 15%, que hoy se lee como riesgo país eso. Eh, entonces compraron, porque iban en Italia, ahí ya están los descendientes nuestros, los que emigraron a Italia, conozco, todos tienen primo, sobrino, algo en Italia, en Argentina, de Italia, tan conocido, ¿cómo no vamos a comprar? ¿Cómo no vamos a confiar en la Argentina?
Bueno, la Argentina cayó en default y no pagó. Uno de los tantos default cayó en default y no pagó. Allá por el año 2000, creo que fue el default. Entonces, bueno, los fondos de todo de pensión, de los jubilados, de los viejitos italianos, fueron a hacer lobby para tratar de que el gobierno se mueva en relaciones bilaterales con la Argentina para cobrar. Entonces van a pedirle a que estaba Berlusconi en ese momento, creo, sí, Berlusconi fue el de la anécdota, así que tiene un estado él, le van a decir que si puede hacer algún tipo de gestión. Y Berlusconi lo que le responde es, señores, el bono del gobierno argentino prometía pagar 20% anual en dólares. Ustedes encima de eso querían cobrar, como diciendo, obviamente que si te pagan tal tasa es porque es muy riesgoso. Entonces no te podés alarmar después si no cobras. Entonces el inversor, cuando viene una empresa, dice, yo 70 te lo pago también. Yo me financiaba al 20, pero al 70 te lo pago. Y yo digo, pará, ¿me va a poder pagar al 70%? ¿No se va a fundir? Entonces desaparecen los compradores, sobre todo en un mercado chico. Cuando el mercado es grande aparecen los buitres, esto, lo otro, siempre por ahí tenés alguno. Pero cuando el mercado es chico, no tenés. Entonces, ¿qué pasó? Se secó el mercado de capitales y el mercado de capitales dejó de estar disponible. Entonces, un gerente financiero que dentro de su flujo de fondos tenía un descalce porque dentro de los flujos negativos tenía el vencimiento de un bono que tenía que amortizar, que había emitido antes, el gerente financiero dice, bueno, yo lo refinancio, lo roleo, como se hace actualmente en el mercado desarrollado. Tengo un vencimiento, hago otra emisión y con ese dinero pago a los inversores y estiro la deuda tantos años más. Bueno, en la Argentina no se puede hacer ese tipo de simulaciones gratuitamente, porque puede que haya un cambio en la tasa de interés, como la hubieron el año pasado. El año pasado aumentaron mucho las tasas de interés por las elecciones en la Argentina. ¿Se recuerdan? No hace falta que nos vayamos al 2017. El año pasado subieron fuertísimo las tasas de interés en la Argentina porque había el presidente lo había llamado públicamente el riesgo Cuca, es decir, el miedo que tenían los inversores de que las elecciones sean ganadas por el kirchnerismo, eh, y como el inversor del mercado de capitales no comulga con las políticas económicas y financieras del kirchnerismo, dice, no, si venimos yo me voy. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una retirada, ¿sí? de una aversión al riesgo. Cuando hay una aversión al riesgo, sube la tasa de interés. Bien, entonces se seca el mercado y no está siempre disponible. Esa es la respuesta. ¿Qué condiciones generales se deben observar en una economía para tener un mercado desarrollado? Mercado de capital desarrollado, un poquito todo lo que venimos hablando. ¿Sí? Tener instituciones que cumplan eh, sus funciones, gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, los diferentes estamentos que participan dentro de un mercado de capitales, que tener una moneda fuerte para que pueda haber títulos en esa moneda. En la Argentina, los títulos en pesos lamentablemente no se pueden ir a un plazo mayor de 18 meses. Hay algunas emisiones que pueden ir un poquito más largo, pero generalmente no lo hay. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucho miedo a que pueda la moneda argentina verse devaluada fuertemente por nuestra historia y bueno, eso hace que no haya títulos en pesos a largo plazo, lo cual nosotros al tener una moneda, más allá de que Milei quería suprimirla, tenemos el peso y bueno, la gente a veces prefiere irse a una moneda fuerte para protegerse contra la pérdida del poder adquisitivo, que muchas veces lo sufrió, entonces y no confía en la moneda argentina. O sea,
Ayer leí un artículo de Pablo, algo que se repite hasta el cansancio en muchísimos reportajes de economistas, etcétera. El peso se usa para transar, para el intercambio, y el dólar se usa para ahorrar en la Argentina. Entonces, si el ahorro, ¿qué es? El paso previo a la inversión. O sea, si no hay ahorro, no hay inversión. Porque ¿qué es lo que se invierte? Lo que se ahorra, el excedente. Por eso ahorro es igual a inversión. Bien. Si no se ahorra en pesos, y no se va a invertir en pesos. Entonces, ¿qué es lo que se invierte en pesos? Ahí lo que queda ahí es el circulante, lo que sé que, qué sé yo, la semana que, el mes que viene, en la personal, el mes que viene tengo que pagar la tarjeta, me vence 2 semanas. ¿Y qué hago? ¿Compro dólares? No, ¿para qué? Si ya sé cuánto tengo que pagar. Entonces invierto en money market o en un T más uno, el equivalente de los pesos y me cubro. ¿Sí? Y así, bueno, se manejan. O sea, lo que es transaccional se mantiene en pesos y lo otro va a dólares. Ahora, hay empresas de que por ahí no se quieren endeudar en dólares. ¿Por qué? Porque puede venir un gobierno, como pasó, que te diga, las empresas no pueden comprar dólares. Y de hecho, existe todavía el cepo para empresas en la Argentina, para comprar dólares y no puedo pagar la deuda. ¿Sí? O se me fue el dólar a un montón y ahora no, yo genero pesos, no puedo, me alcanza para comprar. Entonces, moneda fuerte, instituciones fuertes, políticas económicas estables a través del tiempo, y no que viene un gobierno y nos abrimos al mundo y viene otro gobierno y nos cerramos al mundo y viene un gobierno y controla la inflación y viene otro gobierno y emite dinero y no tenemos posibilidad de sostener la inflación en bajos niveles. Si no se observa una continuidad de ciertas políticas, por ejemplo, si la Argentina, vamos a suponer, en el 2000, ¿cuándo son las elecciones? 2027, el año que viene son las presidenciales. Bien, vamos a suponer que en 2027 no gana el señor que está hoy, Milei, gana, no sé, X, gano yo, vamos a suponer que gano yo. Y yo vengo y sigo, más o menos digo, a ver, Bausili, usted siga en el Banco Central, por favor. Caputo, usted, no sé si va a ser ministro de Economía, pero lo quiero acá sentado. Eh, en la política de, qué sé yo, del Ministerio de Justicia, más o menos, que siga su política de sintonía, supuestamente, que hay con la Corte, etcétera. Eh, y bueno, y más o menos no cambio eso. Sí, cambio alguna cuestión de que, por ejemplo, aumento el financiamiento a las provincias, ¿sí? Que por ahí un poco estaba demorado en algunos casos, o aumento la partida presupuestaria un poquito sin afectar hago algunos cambios para la, qué sé yo, para la política universitaria, digo algo que sale en los diarios, pero bueno, le quito un poquito a otra cuestión de seguridad social que tenía, porque tengo que ir equilibrando. Es decir, no genero un cambio fuerte de mercado. Voy por otro partido, yo no voy por la Libertad Avanza. Entonces hay un cambio de partido, un cambio de persona, pero no cambian las políticas. Y si eso pasase, y después en las parlamentarias me va bien y no cambia nada. Entonces el inversor sabe de que hay una estabilidad como la hay en Uruguay, como la hay en Chile, que no importa quién gobierne tanto, hay pues, políticas que se respetan. Si eso pasa, el mercado de capitales se va a desarrollar. Pero no esperemos que se desarrolle cuando viene un gobierno que piensa 180 grados diferente a lo que pensaba el anterior, y puede venir otro que piense 180 grados de lo que piensa este, y lo que piensan lo aplican a las políticas económicas del país. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Vi que en el chat por ahí les dije que no manden al chat, que yo no lo puedo leer. Eh, Vamos a hacer un corte acá.
¿Alguna pregunta, perdón, o comentario que quieran hacer? ¿Se entendieron estos 4 puntos? Eh, le dije que no vamos a ver un montón de las placas que les compartí y que son pocos los puntos que quiero compartir con ustedes, pero esos puntos quiero que se los lleven bien, bien, bien claros. No sé si fue claro todo, perfecto. Sí, sí, fue claro. Bueno, bueno, vamos a hacer un corte hasta las 10, ¿sí? 10 minutitos. Y cuando volvamos, seguimos y ahí vamos a ver un poquito algunas cuestiones estadísticas y algún poquito de los instrumentos antes de que se puedan liberar de mí. Los veo en 10 minutitos. Dale, gracias, papá. Gracias a ustedes. Hola, hola. Corto acá.
Reanudar la grabación. Ahí estamos todos. Bien, bien, bien. Compartir, 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 compartir. Perdón. La tecnología me supera a mí. Bueno, ahí va. Tampoco soy tan viejo, ¿no? Compartir. Esto del Zoom lo vengo haciendo desde antes de la pandemia y no me terminó de acomodar. Bueno, ahí estamos. Preguntas iniciales ya la vimos. Tácate. Zumba. Ahí va. Bueno, recuerden, me frenan con el audio si quieren hacer preguntas, que si no, no llego a leer. Financiamiento total acumulado por tipo de instrumentos. Bueno, uno mira esto y dice, bueno, tan mal no estamos. Fíjate cómo estábamos en el 2018. Está bien, el 2018 había tenido una caída abrupta. Si esta serie fuese más hacia atrás y miramos los últimos, en lugar de los últimos 8 años, los últimos 15 años, hubiésemos visto que en el año 2016-2017 había volúmenes cercanos a lo que había en el 2024, 25 mil millones de dólares. Eh, el, el 2017 tuvimos el parate importante, eso se vio en el 2018 y en el 2019, crisis económica, cepo, 20 de pandemia, 21 pandemia, Alberto Fernández, 22 más de Alberto Fernández, ya no, la economía empieza a hacer ruido por todos lados. 2023 vienen vientos de cambio para lo que es un inversor de mercado de capitales. 2024 se confirma ya ese viento de cambio, 2025 y 2026 yo supongo que va a tener una tendencia inclusive superior al 2025. Ahora, más allá de esta, eh, el volumen debería ser 3 veces lo que estamos viendo, mínimo, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, sirve en muchos casos nuestro mercado de capitales para financiarse, sirve para el inversor poder invertir eh, y tiene una variedad de posibilidades. ¿Qué el dato acá que se puede extraer de color? Tiene que ver con la parte de qué instrumentos hicieron eh, el volumen en cada año. Fíjense que en el 18, 19, 20 aparece recién la gris esta en el 21, acá. Se hace un poquito más grande en el 22, crece mucho en el 23 y se mantiene el volumen más o menos en el 24 y en el 25. La base, este turquesa para quien pueda verlo esto en colores, son las obligaciones negociables, es decir, bonos de empresas que se financian. El verde clarito es cheque de pago diferido, eso es eh, exclusivo de las pymes. Y este gris que apareció acá, que fue muy fuerte en el 2023, en proporción a lo que fue el total del mercado y en volumen se mantuvo en 24 y 25, es el pagaré bursátil. Pagaré tenía, ahora ya no más, la diferencia con el cheque, de que podía ser en dólares, y sí tiene diferencia con el cheque, que puede ser a más plazo que un año. El cheque tiene validez legal por un año. Entonces, además se hicieron algunos cambios en la regulación del pagaré para su negociación, lo que hicieron de que empiece a aparecer como una posibilidad más tentadora para el inversor. Ahora, ¿por qué se da este salto en el 2023? Bueno, este salto en el 2023, en el volumen de negociación del pagaré, se da porque eh, perdón, para quien no lo tenga claro, hago una rápida distinción entre los diferentes instrumentos. El título de la obligación negociable es un título de deuda, como si fuese un título público del Estado, que se emite fijando los términos y condiciones, el emisor la fija en función de lo que puede entender que sea apetecible para los inversores, entonces va a fijar en qué moneda lo emite, generalmente pesos o dólares, si va a ser a tasa fija o a tasa variable, si es en pesos
Generalmente es a tasa variable, si es en dólares es a tasa fija. ¿Qué plazo? Si es en pesos va a ser más corto el plazo que si es en dólares. En dólares se ven obligaciones negociables a 2, 3 años, 5 años en algunos casos. Si va a tener pagos parciales de intereses y de amortizaciones, si va a tener alguna garantía o no. Y cuando se define todo eso y es aprobado por la Comisión Nacional de Valores, la empresa emite el título en el día de la subasta al mercado de capitales, todo de manera hoy electrónica, ¿no? No es que están los bonos físicos, que se vende a través de ALICs, de sociedades de bolsa o de bancos que tengan una ALIC, se venden en el mercado, es decir, los brokers financieros, los intermediarios financieros, se lo venden a los inversores, principalmente inversores institucionales, ¿no? Que compran, ¿quiénes son inversores institucionales? Fondos comunes de inversión, aseguradoras, bancos, cajas de profesionales, es decir, grandes administradores de fondos, de dinero. Eh, y bueno, se emite, qué sé yo, un título puede emitirse, qué sé yo, 10 millones de dólares, por ejemplo, y se emite en el mercado y bueno, se hace una cuestión de oferta, de tasa, es decir, bueno, yo pido, qué sé yo, tal tasa o se licita el precio y esa licitación se corta y bueno, las condiciones que se cortan son las mismas para todas, es decir, se dice, bueno, cortó, tomó 10 millones a una tasa en dólares del 6%. Perfecto, todos los inversores van a cobrar 6%, todos los inversores van a cobrar en la misma fecha, en proporción a lo que le fue adjudicado a cada uno. A uno le fue adjudicado 500.000 dólares, al otro 700.000 dólares, al otro 2,5 millones, y así. Em, a la fecha de amortización se le paga el capital al inversor y todos contentos. En el pagaré y en el cheque hay un solo comprador. Acá hay muchos compradores que tienen cada uno una partecita. Cuando se emite un pagaré o un cheque, hay un solo comprador y un solo vendedor, ¿sí? Entonces, yo tengo el pagaré de la empresa, qué sé yo, Surcos, que quebró o fue a concurso. Tengo el pagaré de Surcos, digo porque salió en el diario, entonces saben que hubieron pagarés de Surcos, que dice, me va a pagar 200.000 dólares, no va a haber un pagaré por 10 millones de dólares, los pagarés son más chicos, pero bueno, vamos a decir 200.000 dólares, y se lo compré a 198.000 dólares. O sea, el interés que gano son los 2.000, porque me va a pagar dentro de 6 meses 200.000 y yo le di 198. ¿Sí? Entonces, la tasa implícita es la que me dan esos 2.000 dólares sobre un capital de 198.000 dólares por 6 meses. Em, es decir, cambiaron cambia muchísimo. ¿Qué otra cosa cambia? Cambia en que el pagaré no tiene que pasar por aprobación de la Comisión Nacional de Valores. El pagaré se va a la LIC y se emite y el comprador lo compra. En las obligaciones negociables hay que registrar los términos y condiciones, etcétera, en la Comisión Nacional de Valores, que tienen que aprobar. Ahora hay muchos trámites de autorización automática, a donde yo digo, ojo ahí, porque autorización automática quiere decir que la CNM no te lo tiene que aprobar a los títulos, a la obligación negociable. Y si la CNM no te lo tiene que aprobar, ¿quién va a revisar las cosas? Bueno, el inversor las tiene que revisar. El inversor debería revisarla siempre, pero antes descansaba, si se quiere, en otras figuras. La gente, la calificadora de riesgo, el broker financiero, la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? En los asesores legales de la transacción, pero bueno, esos son el cliente del asesor legal es el emisor, el deudor. Así que ojo con eso, poco en las transacciones, donde como en el pagaré no hay una autorización de un tercero. Se emite y el comprador lo compra. Ahora, el pagaré no es que yo saco un pagaré y me lo van a sacar de las manos los compradores. Generalmente, tanto el pagaré como el cheque directo, no el cheque de pago diferido garantizado, que es diferente, porque está la garantía atrás. En el cheque directo, em, el,
comprador generalmente se negocia la cuestión antes de ponerlo en pantalla y que se trance, ¿sí? En el mercado. No es que yo cuelgo un pagaré y bueno, y me lo sacan de las manos. O de una empresa desconocida. Si yo cuelgo un pagaré de Arcor, bueno, seguramente no tengo que estar buscando el comprador, va a aparecer solo. Pero si yo cuelgo un pagaré de Federico Giardini y asociados, ¿y quién me lo va a comprar? Nadie. Ahora, mi broker financiero tiene inversores y dice, no, comprale a Federico Giardini, que es un tipo serio, mentira, pero bueno, tipo serio, que va a pagar, mentira, no va a pagar, y bueno, etcétera. Entonces, bueno, pero me paga más tasa, ¿eh? Bueno, pago más tasa, ¿sí? Bueno, les decía, ¿cuál era la ventaja del pagaré? Ahora, en ese momento el cheque no se podía emitir en dólares. El pagaré se podía emitir en dólares. ¿Qué pasó en el 2023? 2023 pasó hace 3 años, deberían recordarlo algunos. Eh, ¿Qué pasó? No se podían comprar dólares y no se podían, las empresas no podían acceder al mercado único y libre de cambio para comprar los dólares, para pagar las importaciones necesarias para sus procesos productivos. Muchas empresas, muchísimas empresas, importan todo o parte de lo que van a producir o fabricar o vender. Entonces, el, el gobierno de turno, que estaba el de Alberto Fernández, como no había más dólares, cerró el mercado, no se podían comprar. Entonces, las empresas, muchísimas eran pymes, querían pagar sus importaciones y no podían. Entonces, quedaban colgados con una deuda en dólares, ¿sí? Y en el medio había un cambio de gobierno que decía que iba a devaluar, como iba a tener que devaluar cualquier gobierno que asumiese, que en realidad no era una devaluación, porque el tipo de cambio bursátil, ¿sí? Te fijaba ya un precio del dólar. Si uno quería hacerse de dólares, legalmente, es decir, no a través del mercado informal, em, podía entrar en la bolsa y compraba un título a través de los títulos, o un contado con liquidación o el MEP, y se hacía de dólares. Sí, y eso, mientras el dólar oficial estaba, no me acuerdo, en 300 pesos, el dólar MEP estaba en 1200, 1300, 1400. Entonces ya se sabía hacia dónde iba hacia arriba el tipo de cambio. Entonces se sabía que iba a haber una devaluación, no se sabía de cuánto, porque el mercado puede sobrereaccionar y el precio del dólar está puesto por el mercado en el dólar MEP, ¿sí? Son oferentes y demandantes de títulos en el mercado, no es un gobierno que fija un precio del dólar. Entonces, las empresas no sabían que iban a... Entonces, ¿qué te buscaban? Cobertura. Cobertura sobre qué, sobre el tipo de cambio. O sea, yo necesito tener cierta certeza del tipo de cambio al cual voy a poder pagar mis importaciones. Y después estaba la gente que también se quería cubrir. Decía, che, no quiero comprar dólares, ¿cómo me puedo cubrir? Bueno, compré un título nominado en dólares en pesos, que es el famoso Dollar Link. El título Dollar Link se transa en pesos, tanto su compra, el momento de la inversión, como su repago, pero está nominado en dólares. Entonces, al momento de la compra van a ser la cantidad de pesos tal que cubra el valor nominal por el tipo de cambio de ese momento. Es decir, si eran $1000 y el tipo de cambio estaba en 300, yo tenía que pagar 300.000 pesos. Y me daban un título, un pagaré de $1000. Al vencimiento, el pagador me iba a dar el equivalente a los $1000 al tipo de cambio de la fecha. Entonces, si estaba a 900 el dólar al vencimiento, me iba a devolver 900.000 pesos. Yo compré, di 300 y me daban 900.000. ¿Sí? Va a decir, ah, qué negoción. No.
el tipo que tenía que importar esos 1.000 los debía, así, o sea, pasa que en su momento hubiese pagado 300 y después iba a tener que pagar 900 por el dólar. Así que lo que logró fue una cobertura del precio. Y el tipo que quería especular, le convenía eso y tal vez si la ponía en plazo fijo no le daba ese dinero, no le daba la misma rentabilidad. O bueno, si no, podía comprar también a través del mercado. Pero bueno, mucha gente no operaba en el mercado, en el MUL, perdón, en el mercado de capitales. Así que bueno, hubo una sobredemanda de pagarés, porque, perdón, el pagaré a su vez supuestamente tiene un rendimiento. Entonces, no solamente me cubre contra la eventual devaluación, sino de que me, me da una tasa. Bueno, la tasa la da, como les dije antes, si yo compro un pagaré equivalente a 1.000 dólares por el equivalente a, que yo, a 900 dólares. Entonces yo te doy el equivalente a 900 dólares, vos pongo el equivalente a 1.000 dólares. Esa diferencia, más o menos el 10%, es la tasa que yo gano. Cuando había tanta demanda, ¿sí? De estos pagarés bursátiles, de gente que quería cubrirse contra el tipo de cambio, ¿qué hace? Baja la tasa, baja la tasa, baja la tasa, baja la tasa, hasta que la tasa fue cero. Es decir, la gente decía, no importa, dame el equivalente sin tasa de interés a futuro. Las empresas empezaron a decir, che, esto está buenísimo, estamos financiando a tasa cero. Ahora, ¿quién se podía financiar a tasa cero y bancarse una devaluación en el medio? Aquellas empresas en el giro del negocio eh, están cubiertos por el dólar, principalmente empresas del agro y las energéticas, pero las energéticas son grandes empresas y no entraban en el negocio del pagaré, así que fueron principalmente empresas del agro. Que dijeron, yo habitualmente me financiaba al 6 7 8 10% en dólares, ya sea con el proveedor de los agroquímicos o con el que fuera, ahora me puedo financiar al 0%. No solo al cero, siguió habiendo eh, demanda en estos productos y pasó a haber tasa negativa. ¿Y qué era tasa negativa? Que el comprador, el inversor, le daba el equivalente a 1.200 dólares, por ejemplo, en pesos, por un pagaré que pagaba 1.000 dólares. O sea, compraban sobre la par el pagaré, lo cual daba una tasa negativa. ¿Sí? Esa locura pasó en la Argentina, hasta un punto, obviamente, llegó la tasa negativa. Pero bueno, era tal la búsqueda de cobertura que, bueno, ¿qué hizo eso? Y bueno, la parte negativa de eso fue que muchas empresas del agro se sobreendeudaron. Está bien, tenían la devaluación en el medio, les podía favorecer, etcétera, era tasa negativa, todo lo que quieran, pero tomaron deuda que tenían que pagar. Por más de que les dieron 1.200 y tenían que devolver 1.000, después tenían que devolver los 1.000. Entonces, ojo, ¿qué pasó? Muchas empresas, el dinero que recibieron, no lo pusieron en activos eh, que se movieron después al nivel tal que tenían que moverse, ya sea porque aumentó su valor, porque la devaluación lo benefició, lo que fuera, y no les alcanzó la plata, por eso mencioné el caso de Surcos, de hecho una colega mía está trabajando en una tesis al respecto, eh, porque ¿a dónde fue a parar la plata que tomaron de los inversores? A un lugar tal que no generó lo necesario para poder devolver la plata después. Entonces se dio toda esta sobredemanda de títulos, eso animó a un montón de empresas a tomar un montón de deuda y después las cosas no fueron como esperaban y muchos de esos pagarés se dejaron de pagar. ¿Sí? Entonces uno lee, por ejemplo, en los medios también, yo la empresa Rizobacter, que era o es del grupo de Bioceres, reestructuró también deuda. Bioceres misma fue a la quiebra, no pudo pagar qué instrumento, pagaré bursátil. O sea, todo este boom, ¿sí? No fue gratuito para muchos inversores. Muchos se quemaron con ese instrumento. Alguno me podría decir, bueno, entiendo que en el 2023 porque estaba la devaluación,
que se dio según. ¿Por qué después siguió? Si ya no había devaluación. Bueno, siguió por dos cuestiones. Primero, porque bueno, siempre hay un apetito por el pagaré genuino. Pero además, porque muchos de estos pagarés que se compraron en el, qué sé yo, en octubre, septiembre, octubre, noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno y antes de la devaluación que se dio en diciembre de 2023, vencían abril, mayo, junio del 2024. ¿Y qué pasó en abril, mayo, junio? ¿Le pagaron a los inversores? Y muchos no podían. Entonces, ¿qué hicieron? Rolearon la deuda, volvieron a emitir, ¿sí? Le renegociaron las condiciones y lo mismo pasó del 24 al 25. Es decir, tal vez este stock se achique si se dan dos cuestiones de pagares. Primero, desaparecen las expectativas de devaluación, como ya desaparecieron en gran medida, aunque qué sé yo, el dólar estaba más cerca de los 1.400, ahora está más cerca de los 1.500. Alguien puede decir, y se va moviendo. Hay muchos que dicen que el tipo de cambio está barato, hay otros que te dicen que está bien, pero algunos siempre tienen expectativa de volatoria, así que dicen, yo prefiero comprar un título dólar link o en dólares. Y la otra es que se puedan pagar, que el agro repunte como se esperaba, ¿sí? Con esta cosecha, que eso movilice toda la cadena del agro y que se puedan empezar a cancelar muchos de estos pagarés emitidos por empresas del agro, la gran mayoría pymes. Bien, lo cual me lleva a otro punto, que es, ¿qué pasa en la Argentina que las pymes se financian tanto en el mercado de capitales? ¿Por qué no pasa en otros lugares del mundo? Fíjense esto, diciembre de 2022. Esto es diciembre, no todo el 2022. Estoy en diciembre de 2022, diciembre de 2023, diciembre de 2024 y después sí todo el 2025. Pero en diciembre de 2022, el 44% del volumen negociado en el mercado de capitales fue por emisiones de pymes. Es decir, de cada 100 dólares o pesos que se emitieron en el mercado de capitales, 44 fueron para las pymes. ¿Sí? Una enormidad, una enormidad proporcional, ¿no? En diciembre del 2023, que fue el año en que se da la devaluación, cuando se da el boom de los pagarés bursátiles, el total negociado por pymes fue el 76%, tres cuartas partes fue de pymes, una cuarta parte de grandes empresas. Directamente increíble. Uno diría, no, esto no puede pasar. Pasó. Diciembre de 2024, ya ocurrió la devaluación, vuelve a niveles más normales respecto de lo que es la historia del financiamiento PYME en los últimos 20 años en Argentina, del 27%. Históricamente, desde que tuvo ya un cierto despegue, el volumen de transacción del mercado de capitales para pymes está entre un cuarto y un tercio del total. ¿Sí? Eh, Sigue siendo un montón. ¿Qué explica que sea un montón? Primero, vamos a valores absolutos. Les dije, el mercado de capitales en Argentina es playo. Entonces, si no fuese tan playo y viniesen muchos capitales internacionales, por ejemplo, a la Argentina, esos capitales internacionales no van a ir a pymes, van a ir a grandes empresas o al Estado, con el título del Estado. Cuando van a grandes empresas, ¿sí? Va a aumentar el tamaño del mercado de capitales, pero no va a aumentar el tamaño de pymes. Así que debería mostrar una reducción del porcentaje de dinero que va a las pymes. Durante el 2023 fue muchísimo dinero, como mostré, este 76% o 74, ¿cuánto era? 76%, porque había mucha demanda por cuestiones normales. Pero saquemos el diciembre del 23. Vamos, diciembre del 22, que fue 44, 27 en el 2024, 30% durante todo el 2025.
Ahí no había una demanda de cualquiera por títulos dólar link y entonces productos pyme. Yo le mostré acá todo esto de cheque de pago diferido, todo en pesos. Y estos son productos pymes, ¿sí? El pagaré casi todo pyme también. Entonces es raro que una gran empresa emita un pagaré bursátil, ¿sí? Emite una obligación negociable una gran empresa. Ahora, ¿quién compra? ¿Qué inversor compra un producto de una pyme? Producto de una pyme puedes tener una garantía o no puede tener una garantía. Las garantías en el mercado de capitales pueden ser para pymes una sociedad de garantía recíproca o una entidad financiera, un banco, que sean garantes de la deuda de la pyme. ¿Cómo funcionan las garantías? Yo compro un cheque avalado por una sociedad de garantía recíproca, ¿sí? Una de las casi 50 sociedades de garantía recíproca. ¿Sí? Vamos a cualquiera, acá agarro una hacia el voleo. Crecer sociedad de garantía recíproca. Entonces, yo compro un cheque que está garantizado o avalado por una sociedad de garantía recíproca. Compro de Pepito, Rulemanes y Tornillos. Pepito, Rulemanes y Tornillos no me paga el cheque, me la paga Crecer, ¿sí? O la balista que esté atrás. Compro una obligación negociable de Giardini y Asociados, eh, avalada por el Banco Galicia, que es el banco con el que trabaja Giardini y Asociados. Si Giardini y Asociados no paga la obligación negociable, paga el Banco Galicia. Entonces, en definitiva, el inversor, más que mirar el riesgo Giardini y Asociado o el Pepito Rulema y Tornillo, está mirando el riesgo de que Crecer pague o Banco Galicia pague. Pero ahí tenemos ya una explicación de por qué alguien compraría un título de una pyme. Porque lo que nos interesa es el aval que está atrás. Aval que no es gratuito para la pyme. La pyme va a tener que pagar la tasa de interés que se compromete a pagar, más el aval a la sociedad de garantía recíproca o al banco que le salga de garante. ¿Sí? Pero, pero no solamente está el sistema avalado para la financiación, ya sea en cheque o en pagaré, los dos tienen el sistema avalado, ya sea de vuelta por una sociedad de garantía recíproca o por bono, sino está el sistema directo. Y ahí no hay aval. ¿Sí? Existe un segmento directo garantizado, pero la gran cantidad de pagarés que hubieron fueron el directo no garantizado. Es decir, si no me paga la pyme, no me paga nadie. El famoso paga Dios. ¿Sí? Y es ahí donde el comprador, tal vez no es un comprador institucional, porque un comprador institucional, es decir, un fondo común de inversión, y un cheque directo no puede, porque y por el riesgo. Un institucional, ¿qué hace? Maneja fondos de terceros. Si un fondo común de inversión maneja fondos de sus clientes o tapartistas. Entonces tiene que tener cierto cuidado, no puede ir a comprarle a Giardini Asociados sin aval, porque después los tapartistas le van a decir, che, ¿qué hiciste? ¿Cómo comprar algo tan riesgoso? Entonces, que se cubren y van al sistema avalado. Y el sistema directo queda para la cuestión más artesanal, ¿sí? Che, yo tengo acá un inversor que le sobra dinero, quiere un poquito más de tasa, vamos al directo. Bien. Ahora, ¿por qué existe el sistema avalado? ¿Por qué existe el sistema directo? ¿Por qué existen todos esos sistemas para que la pyme se financie? Porque la Comisión Nacional de Valores, que responde a los gobiernos de turno, ya hace como 20 y pico de años viene trabajando en normativas que impulsen el financiamiento de las pymes. Entonces se crea, que por ley se creó el sistema de sociedad de garantías recíprocas. La Comisión Nacional de Valores permite que los bancos, que son entidades que están bajo la órbita del Banco Central, estén también anotados en la Comisión Nacional de Valores para avalar títulos, obligaciones negociables o cualquier título. Es decir, empezó a armarse una estructura legal, jurídica,
que permite o facilita el acceso de las pymes al mercado de capitales. Ahora, eso genera las cañerías, ¿sí? Donde de un lado va a estar el inversor que va a mandar el dinero al otro lado de la cañería, donde va a estar la pyme que toma el dinero y después la pyme se lo va a devolver. Ahora, eso es bárbaro. Las pymes que quieran financiarse en lugares diferentes que el banco seguramente van a ir apareciendo. El tema es son qué inversores, ¿dónde van a aparecer los inversores en un mercado que es medio reacio? Bueno, vimos que de vuelta, no en condiciones eh, extraordinarias como fue diciembre de 2023, pero en condiciones normales, no sé lo que es la normalidad en la Argentina, pero en condiciones habituales, por llamarlo de alguna manera, un tercio del dinero transado a pymes, es decir, un montón de dinero. ¿Y quién pone ese dinero? Es difícil pensar que Doña Rosa o el gerente financiero de Telecom cuando tiene un excedente de caja vaya a comprar un cheque pago diferido o va a ir a comprar eh, un pagaré de una pyme o una obligación negociable de una pyme. Porque si no llega a pagarle, y además los rendimientos son relativamente bajos, no es que una pyme en la Argentina paga 4 veces lo que paga una gran empresa. Porque ahí sí dice, bueno, riesgo-rendimiento, juego con eso. Pero generalmente los rendimientos no son extraordinarios para el inversor. Entonces, la ecuación se veía un poco desbalanceada. A ver, estaban los instrumentos para que las pymes se financien en el mercado. Primero, ¿había necesidad de las empresas pymes de financiarse? Sí. Las pymes tienen un montón de carga tributaria, cargas laborales, costos en sí. Sí, tiene un montón. ¿Cómo puedo hacer para ayudarlas? Bueno, no vamos a hacer una reforma. Ahora estamos en otros tiempos, pero en su momento no hay reforma laboral, no hay reforma tributaria, no hay reforma de nada. Seguí, arreglate como pueda. Lo que puedo hacer es ayudarte a financiarte mejor a través del mercado de capitales. Bueno, ¿cómo? Se arma la estructura jurídica. Perfecto. Yo, pyme, quiero ir al mercado de capitales. ¿Quién me compra los títulos? Salgo, levanto la bandera, no viene nadie. Bueno, vamos a tener que poner compradores también, dicen desde el gobierno. ¿Y qué compradores pone el gobierno? Los dineros públicos, a través del ANSES y otras cajas del Estado, que empiezan a comprar directa o indirectamente a través de la suscripción de otra parte de fondos de comunes de inversión, especialmente creados para comprar productos pymes, empiezan a generar un flujo de dinero. Ahora, el Estado también dice, bueno, che, necesito también manos amigas que vayan para allá a participar, porque con el dinero del Estado solo no alcanza. Y ahí es donde invita, forzosamente, invita con un revólver en la cabeza, digamos, a las aseguradoras a comprar productos de pymes y obliga a las aseguradoras, ¿y cómo las obliga? Las obliga porque las aseguradoras están reguladas por el gobierno a través de la Superintendencia de Seguros. Entonces sacó una norma, la Superintendencia de Seguros, que se va actualizando, donde obliga a las aseguradoras nuevamente, a que tengan invertidos en productos o títulos, mejor dicho, de pymes, un porcentaje de sus inversiones. Algo así como entre el 3 y el 5% fue variando en el tiempo. Lo cual es un montón de dinero, porque las aseguradoras manejan un montón de dinero, y ese dinero, bueno, tiene que ir colocado en productos pymes. Muchas aseguradoras lo que hacen es no comprar directamente, sino canalizan a través de los fondos comunes de inversión pymes. Entonces, las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, ya sean independientes o vinculadas a un banco, todas empezaron a crear fondos comunes de inversión pymes. ¿Qué hace? Invierte en productos pymes. ¿Quiénes son los cuotapartistas de
es a fondos comunes de inversión, el gobierno o el Estado y las aseguradoras. Entonces se da este volumen. Un tercio de las pymes se financian en el mercado de capitales. Nadie va a hacer ningún comentario de esto. Yo le voy a plantear algo. ¿Qué pasa? Estamos ahora con un gobierno que sostiene ideas de que el Estado se tiene que achicar, de que lo que el Estado hace muchas cosas no las va a hacer, las va a tener que hacer el privado, de que el Estado tiene que ser superavitario, de que, bueno, con ciertas ideas. ¿Cuánto más puede durar la inyección de dinero a tasas no necesariamente atractivas, de dineros de los jubilados, de dinero del Estado, básicamente, es decir, dinero de la gente, pues el dinero del Estado es el dinero de sus ciudadanos? ¿Cuánto tiempo más va a estar sosteniendo el mercado de pymes? Esa es una pregunta que yo me hago. Y la otra pregunta que me hago es, un gobierno que desregula, desregula y desregula sin hacer juicio de valor. Falta mucho para que desregule también la superintendencia de seguros y no le exija a las aseguradoras invertir en productos pymes. Y si eso pasa, ¿qué pasa con el mercado pyme en Argentina? Porque la aseguradora, si vos le das a elegir, va a decir, che, no, para que me rinda más o menos lo mismo, prefiero tener el dinero en un fondo T más uno que compra ON de grandes empresas y títulos públicos, y no en uno que compra de pyme, ¿sí? Y después, entonces, ojo, esto como yo dije, está siempre disponible en el mercado de capitales, ojo. A ver, está bueno que haya un mercado de capital, que las pymes tengan una fuente alternativa de financiación. Está buenísimo, está buenísimo. Ahora, ¿por qué no existe en otro lado del mundo? Esta ha sido una pregunta que alguien quiere. O por qué no existe, o por qué existe con la intervención del Estado. Quizás me hago la otra pregunta, porque eso no es Ah, bueno, sostenible en el eso, tiempo. exacto. Yo, la interpretación mía personal, nadie me la dijo, de que a alguien se le ocurrió y el Estado compró, porque a muchos gobernantes no se les cae una idea a veces, pero a alguien se le ocurrió, che, y si desarrollamos esto, que le puede venir bien a las pymes, pero después va a haber que conseguir los compradores, pero no importa, ya veremos. Está bueno que se desarrolle esto para las pymes. Sí, creo que está bueno. Ahora, ¿funciona genuinamente el mercado de capitales de las pymes? No, no es genuino. ¿Por qué no es genuino? Porque no vienen los inversores corriendo a comprar títulos de pymes. Entonces no es genuino. Si las aseguradoras no estuviesen obligadas, ¿estarían comprando productos de pymes? Si contratan un gerente financiero de ANSES independiente que puede tomar las decisiones que quiera, ¿haría rendir esa cartera? Seguramente no pondría todo el dinero que se ha venido puesto. ¿Y ahora por qué se hizo? Y porque el 80% del PBI argentino se explica, o del empleo de la gente en la Argentina se explica porque trabajan en pymes. Hay que sostener a las pymes. Ahora, a cualquier costo, a cualquier precio, porque lo que es pan para hoy, hambre para mañana. O tal vez sean necesarias reformas estructurales y que la pyme pueda competir. Bueno, ahora se está viendo lo que está pasando con las importaciones. No, muchas pymes no son competitivas porque tienen una estructura de costos terribles, muchas de las cuales son del Estado. Costos fiscales, costos laborales, que son puestos por leyes del Estado. Entonces, capaz que hay un gobierno y dice, mira, ahora te bajo estos impuestos, ahora te bajo estas cargas laborales, no te doy más dinero subsidiado por el mercado de capitales, la tasa subsidiada, financiate la tasa que te tenga que financiar y competí. Eso suena un poquito a la música que este gobierno toca. Competí, fíjate. Pasa que, bueno, debería ser, todos dicen, sí, gradual, ¿no? Que vos abriste de la noche a la mañana a una persona que está acostumbrada a
vivir en temperaturas de entre 30 y 40 grados, la lleva al polo de la noche a la mañana sin ropa y ¿cuánto va a durar? Entonces, si me vas a poner a competir contra yo, lo que le pasa a la industria automotriz hoy, me vas a poner a competir contra o del acero. Bueno, también por lo menos un tipo de readecuación. Bueno, por eso habría que gestionar, las cosas no son blanco o negro. Pero bueno, ¿por qué en el mundo desarrollado, que son tontos, que no se les ocurre? ¿Por qué no hay tanto financiación a pymes en otros lugares del mundo? ¿Cuál es el motivo por el cual el mercado de capitales, yo en Italia, yo siempre vuelvo a Italia, porque viví ahí, entonces un poquito conozco algunas cuestiones? ¿Por qué la fábrica de pasta de la Puglia, en el sur de Italia, que hacen los orecchiette, no es financiada, no se financia en el mercado de capitales, que está en Milán, en Piazza degli Affari, Porque se que me ahí están financia con los un bancos banco. de inversión? ¿Por qué? Sí, Se imagino financia con un yo que banco. por el sistema. Se financian con bancos, exacto, sí, se financian con bancos. Entonces, ahí hay dos cuestiones. Primero, los bancos en Italia se dedican a prestar plata a las empresas. Hay crédito, ¿sí? Los bancos en la Argentina, durante muchos años, no se dedicaron a prestar plata, que para lo que están los bancos. No había desarrollo del crédito. ¿Por qué? Porque no había tasa, no hay seguridad jurídica, y porque además el Estado era la aspiradora de plata de los bancos, porque había que financiar el Estado deficitario. Entonces, no digo que los otros estados no sean deficitarios, pero bueno, tienen el negocio bancario desarrollado. Ese es un motivo. Pero eso no implica, porque si acá se desarrolla el mercado de crédito bancario, puede que el Estado siga poniendo en los fondos PYME y la seguridad también y siga habiendo dinero. Eh, ¿Cuál es el motivo por el cual, si acá retiramos eso, probablemente no haya compradores para Giardini o rulemanes y tornillos, y no haya para los hermanos Albanesi del sur de la Puglia? Bueno, ahí sí no, porque es una, una empresa acá que se llama así, pero vamos a ver, Micolla, la empresa Micolla, Fratelli Micolla, que hace en la Puglia los orecchietes. ¿Por qué no le prestaría el banco Morgan Stanley, que tiene sus oficinas en Piazza delle Affari, enfrente de la bolsa, de la borsa italiana? ¿Por qué no compraría un producto de Micolla, Fratelli Micolla? Es fácil la respuesta. Yo Hay creo que puede instrumentos estar con un poco mejor relacionado con las rendimiento. garantías que esta pequeña pyme pone a disposición, ¿no? Sí, pero vamos, sí. A ver, en la Argentina se instauraron los sistemas de garantía. Eso es cierto. Eso ayudó. Pero bueno, eso requiere una decisión política y no todos, de hecho, no están en otros lugares. Pero él no le compra porque no la conoce. No sabe quién es. ¿Cómo le va a prestar plata a alguien que no conoce? Y vamos a suponer que sí conoce la pasta, porque va al Esselunga, al supermercado ahí en Milán, y la compra y es riquísima. Y le gusta la pasta. Ahora eso no es suficiente para comprar un bono con dinero de terceros de esa empresa pyme. Lo matan, lo echan al otro día si compra. Que compre de Eni, del Deutsche Telekom, de France Telecom, de Google. Ahí nadie lo va a echar. Ahí le compra a la pyme esa, está loco vos. O sea, no los conoce. ¿Qué capacidad tiene además de presentar estados contables de manera trimestral? Acá no se, la ley hace que no se obligue a la pyme a presentar eso. Entonces,
Uno no invierte en lo que desconoce. Y eso es la realidad de la pyme en el mundo. Entonces, ¿quién lo conoce a Fratelli Nicola? El banco que está en la plaza del pueblo donde está la fábrica. Y lo conoce porque los hijos van junto a la escuela y los fines de semana van a ver las regionales juntos de vóley que se juegan en el gimnasio. Y se conocen. Entonces le presta. ¿Sí? Banco conoce, banco presta. Esto no se conoce. Y eso es lo que pasa en el mercado de capitales. Uno no invierte en lo que no conoce. Todos conocen a Google, todos conocen a Nvidia, esta es la SpaceX, todo, ¿sí? Ojo con eso también. Una cosa es conocer porque hace publicidad y sale en los diarios, y otra cosa es conocer porque miro los números, estudio y sé dónde estoy invirtiendo. Bueno, esto lo deben haber visto y si no, rápidamente, el mercado primario y mercado secundario. Mercado primario es cuando el momento de la emisión de los títulos, el dinero va a la empresa. En el mercado secundario el dinero no va a la empresa, el dinero pasa de un inversor a otro, que compran y venden, ¿sí? O sea, solamente en el mercado primario la empresa se hace de capital, ya sea porque emite acciones o emite deuda. En el mercado secundario, la empresa ni se entera, ¿sí? El plata pasa y los títulos pasan de inversor a inversor. Ahora, a la empresa le interesa que sus títulos tengan mercado secundario. La respuesta es sí. Pues más rápido, pues si no, no cubrimos nada. ¿Por qué? Sí. Porque una de las características que tienen los títulos del mercado de capitales es su liquidez. ¿Qué quiere decir? Que me puedo dar vuelta y venderlo automáticamente, casi automáticamente. En los mercados donde hay poco dinero, esa liquidez no es tan brillante. Eso se da en la Argentina. Entonces, en la Argentina, otra característica de los títulos de las pymes son títulos que no tienen liquidez. O sea, lo compra el inversor, el fondo comunitario, y después le hace un favor. Bueno, no hay negociación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son títulos desconocidos. No hay inversores buscando. Son tres gatos los que compran esos títulos. ¿Sí? Y nada, sí, te hago el favor y te lo compro yo, te lo sacas encima y te doy liquidez, pero entonces ahí no hay liquidez. Entonces, las empresas más grandes tienen un poco más de liquidez. Ahora, hay empresas que no tienen tanta liquidez y son grandes. Entonces, si yo soy un inversor y viene una de esas empresas grandes que no tiene tanta liquidez y emite acciones nuevas o emite títulos que no tienen mucha liquidez, no voy a estar tentado en comprarlo. Porque para poder venderlo, tengo que bajar mucho el precio para poder atraer a los compradores, para que tengan una buena rentabilidad y decir, bueno, mira, ahora sí, una buena oportunidad, pero si no, entonces, si yo no voy a poder salirme, a menos que pierda rentabilidad, ¿para qué voy a entrar? Prefiero entrar en títulos que tienen mucha liquidez, ¿sí? Por eso es tan importante que haya liquidez, porque si no las empresas no emiten. Y si las empresas no emiten porque no tienen compradores, porque si no se hace un título líquido, la empresa no se puede financiar. Y si no se puede financiar en el mercado, no crece la economía, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, se dan estas interrelaciones que uno dice, bueno, no tiene mucha liquidez, no es importante. No, ¿cómo que no es importante? No es importante para la empresa. ¿Cómo? Sí, es muy importante que la empresa tenga mercado. Entonces, muchas veces las empresas contratan un market maker, ponen un jugador de mercado que esté dándole movimiento a la acción todo el tiempo. Entonces, cuando un inversor mira y dice, esta inversión se mueve, la está moviendo la empresa justamente para que no pierda el atractivo de la liquidez. ¿Sí? Si Argentina crece y pasa, estabiliza, etcétera, y pasamos a ser mercado emergente y seguimos creciendo, bueno, va a haber mayor liquidez y va a haber mayores empresas que emitiendo y todo va a ser más virtuoso. Pero hoy por hoy no es la realidad. Eh, entonces, bueno, las empresas para financiarse en el mercado de capitales tienen que tener o estas tres características o una de estas tres características. La más importante, la primera, lo que se llaman fundamentals. Una empresa para emitir en el mercado de capitales tiene que tener una posición económica, financiera y patrimonial fuerte, sólida. ¿Dónde se ve eso?
los estados financieros, los estados contables, cuando uno analiza su management, qué tipo de gerencias, cómo es su directorio, ¿sí? ¿Qué tipo de producto y de servicio comercializa? Son productos que, si viene un gobierno como ahora y baja las paredes para las tarifas, la política arancelaria y permite el ingreso de productos importados, va a seguir compitiendo. Servicios, presta un buen servicio. ¿Sí? Posicionamiento, cómo está posicionada la marca, la empresa, el producto en los competidores. ¿Sí? Es una marca fuerte, se va a seguir sosteniendo en el tiempo. Bueno, cuando una empresa tiene buenos fundamentals, como tienen, por ejemplo, en Argentina las empresas están en el Merval, ¿sí? En el mercado de valores, en el panel más importante, generalmente tienen un buen posicionamiento. eh, bueno, no compra, qué sé yo, no está en el Merval, cotiza afuera, pero en Mercado Libre. Bueno, tiene un buen servicio, un buen producto, el management, ahora, bueno, tuvo algunos cambios, pero si uno mira más o menos, dice que es bueno, sus balances son buenos, bueno, el último no fue el mejor, pero tiene buen posicionamiento, me gusta, cumple, puede emitir Mercado Libre, claro que puede emitir el mercado de capitales. Que está medio flojo de fundamental, por ahí te dice, bueno, tengo que poner una garantía. Por ejemplo, las pymes que no tienen mucho posicionamiento, capaz que una pyme tiene buen balance, tiene buen management, tiene buen producto, pero no está bien posicionada, no la conoce nadie. Juega una garantía, que es lo que pasa con las pymes en la Argentina. No necesariamente emiten con garantía las pymes, puede emitir con garantía una gran empresa, raro que lo haga, pero puede tener una garantía. Que yo, Grimoldi, tenía buen posicionamiento, etcétera, la de zapatos, y emitía con una garantía, ¿sí? Con un fideicomiso administrado por un tercero, un fideicomiso, que tenía dentro cupón de tarjeta de crédito. Entonces, si Grimoldi no pagaba, se activaba la garantía, el fiduciario cobraba la cuota de la tarjeta de crédito que le había cedido en garantía y con eso le pagaba a los inversores. ¿Para qué hacen eso? Para mostrarse más sólido. Y la tercera condición o que puede tener una empresa para emitir en el mercado de capitales sea para un producto específico, que es el fideicomiso financiero, con oferta pública. En inglés, en afuera eran los Financial Trusts, que son los ABS, los CDOs y todas esas cosas raras que el mundo financiero desarrolló, que es básicamente la cesión, la venta de una cartera de cuentas por cobrar, documentada en pagaré, facturas, letras, lo que fuera, que documente, que sostenga la creencia contra un tercero. Tienen que ser determinadas carteras, determinado volumen, determinada atomización, segmentación. eh, Se ceden a un fideicomiso, la figura en la Argentina, ¿sí? Que está regulado por el nuevo Código Civil y Comercial. Es un patrimonio separado, administrado por un tercero, que tiene que ser en nuestro mercado de capitales o un banco, yo Banco Macro, Banco Galicia, banco, no sé, industrial, por supuesto, algún banco más chico también, tiene que ser administrado por un banco en su rol de fiduciario, es decir, de guardián de los intereses de quién, de los beneficiarios del fideicomiso, que serán en el mercado de capitales los inversores que compren los valores de deuda fiduciaria emitida por el fideicomiso. Esos valores de deuda fiduciaria son como títulos, es como si fuesen obligaciones negociables, nada más que ser, en lugar de ser emitidos por una empresa, son emitidos por un eh, fideicomiso financiero eh, que va a cobrar los créditos por cobrar que él compró a quien lo vendió, una empresa que se financió de esa manera. O sea, yo tengo cuentas por cobrar. Empresas del agro hacen mucho esto, empresas que prestan plata también, financieras, ¿qué hacen? Tengo un montón de cuentas por cobrar. En lugar de esperar cobrarla, digo, no, pará, toma, te la vendo a vos, a la cartera, cobrala vos después, dame la plata a un descuento, obviamente. Si vas a cobrar, qué sé yo, $1.000.000, dame $900.000 a mí, hoy, ¿sí? A un descuento. En lugar de descontar un documento, descuento mi cartera. Con esos $900.000, obviamente la empresa alimenta el capital de trabajo, sale a prestar de nuevo o sale a vender, yo qué sé, fertilizante al agro o créditos prendarios, la empresa de crédito prendario. Se hacen del capital de trabajo para, ¿sí? Poder seguir trabajando. El mercado de capitales
tiene ese nuevo fideicomiso, hay muchos fideicomisos financieros dando vuelta, y los inversores compran, ¿sí? Un título que dice que va a cobrar tanto de capital y tanto de intereses en determinadas fechas. ¿De dónde viene el dinero de eso? El tipo que la agronomía que le debe a la empresa que vendió, o del tipo que compró una licuadora en la casa de electrodoméstico en 12 cuotas. Bueno, las cuotas esas va a ir pagándose a un fideicomiso y con ese dinero va a cobrar el inversor. Entonces, hay empresas que tienen carteras de activos securitizables. Hay otras empresas que no tienen carteras de activos securitizables. Por ejemplo, muchas de las empresas que están en vaca muerta, no la Shell, la YPF o ¿cómo es? La Vista, Oil, no las grandes, pero las que les prestan servicios a esas, no tienen carteras de activos securitizables. ¿Por qué? Porque le venden a 6, 7, 8 petroleras, nada más, que además le pagan un corto plazo, entonces ni siquiera tiene una cartera de muchas cuotas por cobrar y son pocas, ¿sí? Sería muy lindo tener un fideicomiso donde los que vayan pagando las cuotas sean esas empresas, pero bueno, no funciona así en el mercado. Generalmente acá son miles y miles de deudores que se ceden a un fideicomiso, ¿sí? Y los inversores obtienen cierta seguridad respecto de la cobranza del capital invertido, en donde en la atomización queda la cartera, porque hay muchos que deben, entonces es raro que dejen de pagar todos, y además en cómo están estructurados los fideicomisos. Después, obviamente, no es, no es soplar y hacer botella, eh, pero hay ya determinados parámetros, digamos, que cumplen los fideicomisos financieros que hacen que sean seguros, perdón, para los inversores. Bueno, son las 11, tenemos que cortar acá. Les dije, no vamos a ver 1000 diapositivas. Eh, pero bueno, seguramente quienes continúen el programa de formación eh, van a volver a verme y vamos a poder seguir charlando sobre estos temas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacerme? ¿Alguna queja, crítica, algo? ¿Nada? ¿Se quieren ir todos a preparar para ver el partido? No, Federico, muy bueno, muy clara y los conceptos, porque son cosas que leí en el material, pero que me habían quedado dando vuelta, por ejemplo, la sociedad de garantía recíproca. Bien, em, ¿alguna duda y, sobre y eso que me quieras hacer? ¿Pregunta? no, voy a volver a leer y, bueno, cualquier Bueno, cosa miraré la clase nuevamente. Muchas gracias. gracias a ustedes y bueno, quedo a disposición por cualquier cosa. Bueno, yo dejo mail de contacto, sí. Lo único que les voy a decir es que no respondo enseguida, pero tengan paciencia. Muchas gracias, Eh, Federico, muy buena clase. gracias a ustedes. Ahí está, ese es mi mail. Cualquier cosa me pueden hacer alguna consulta ahí. De vuelta, no les voy a responder enseguida, a menos que justo esté ahí y pueda sobre el pucho, pero escríbanme si tienen dudas o preguntas. Les dejo un saludo, que tengan un muy lindo día.